Buenos días a todos. Dios les bendiga. Ya estamos listos para darle. Son las 8 de la mañana con 4 minutos de este 20 de agosto. 20 de agosto. Por cierto, el día de ayer estaría cumpliendo años mi hermano Alfonso, mi hermano mayor. Estaría cumpliendo 61 años. Ya partió con el Señor hace algunos años y tuve el privilegio, tuve la bendición de que Él se integrara a Pan de Vida antes de partir. Estuvo un tiempo asistiendo con nosotros y veíamos cómo el Señor trataba con él y para mí como su hermano menor fue una gran bendición, un gran honor el ver que iba y Dios trataba con él y pues se quebrantaba en el tiempo de adoración. Había un trato personal de Dios con él y estamos seguros que se cumplió la palabra de que cree en el Señor Jesucristo y será salvo, que todo el que invoca el nombre del Señor será salvo y creemos en la promesa del Señor y Él está con el Padre, Él está en la eternidad con Dios. Sí. Pero bueno, ayer cumpliría años Él, ayer cumpliría años y bueno, hoy honro la memoria de mi hermano mayor Alfonso, Manuel Alfonso de los Reyes, un escritor, un gran escritor y tuvo varias publicaciones, un hombre con una mente muy sagaz, una memoria tremenda, una memoria tremendísima y una habilidad para crear escenarios políticos y económicos. Bueno, hoy lo recordamos con cariño. Un saludo a todos en esta bella mañana. Les bendigo en el nombre de Jesús. De pronto me agacho porque los mosquitos están bárbaros dándose su banquete. Pero bueno, hay que darles de almorzar también a ellos. Estamos leyendo el libro de Daniel y estamos viendo muchísimas cosas. Esperamos estar compartiendo principios de vida, estar compartiendo principios que puedan bendecir y enriquecer tu vida espiritual. Hoy estamos entrando al capítulo 4 de Daniel y en el capítulo 4 de Daniel encontramos que Nabucodonosor, el rey, nuevamente tuvo un sueño. ¿Cómo dormía este hombre, verdad? Tuvo un sueño y en este sueño él veía un árbol muy grande y ese árbol muy grande era visto desde todas las partes de la tierra y abajo de ese árbol se habían cobijado las bestias, las aves y era de alimento para todos los que estaban debajo de él, pero que después fue cortado y echado a tierra, pero quedó la cepa, quedó el tronco en tierra y la raíz quedó firme. Y cuando amaneció, pues Nabucodonosor estaba turbado por el sueño, estaba preocupado por su interpretación y mandó traer a todos los sabios, a todos sus consejeros y nadie podía interpretarle hasta que vino Daniel e interpretó el sueño. Pero es interesante lo que dice aquí en el capítulo 4 de Daniel, porque el capítulo 4 es la narración del mismo rey o el testimonio del mismo rey. Y dice Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Esto lo escribió él después de los acontecimientos de este capítulo 4. Pero dice el versículo 2, Daniel 4:2, dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Mira estas palabras que dijo el rey más poderoso, el rey del imperio más poderoso de ese tiempo, de esa época. Dice el versículo 3, cuán grandes son sus señales
y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Este hombre está alabando a Dios. Este hombre está diciendo que Dios era el Dios eterno, el Dios que estaba por sobre todo. Y es el testimonio de un hombre que tuvo un trato con Dios. Pero mira bien, ya Nabucodonosor, con anterioridad, había recibido la interpretación, más bien había recibido un sueño, una revelación, un sueño, pero se le había olvidado, como vimos en Daniel capítulo 2, se le había olvidado y mandó traer a todos los sabios y nadie pudo, los iba a matar. Pero Daniel le pidió una oportunidad y Dios le mostró a Daniel el sueño que Nabucodonosor había olvidado y junto con mostrarle el sueño le dio la interpretación. Y ahí vemos a Nabucodonosor alabando al Señor. Ahí vemos a Nabucodonosor en ese capítulo 2 reconociendo que en Daniel estaba el Espíritu de Dios y que Dios, el Dios de los dioses, había revelado ese sueño. Número 1. Número 2, capítulo 3 de Daniel, veíamos que Nabucodonosor tuvo cuando los jóvenes hebreos fueron metidos al horno de fuego, Nabucodonosor pudo ver al cuarto hombre en el horno de fuego, pudo ver al Hijo de Dios manifestarse en ese horno junto con aquellos 3 jóvenes. Ya había recibido 2 señales, ya había recibido dos advertencias, ya había recibido 2 manifestaciones del Dios vivo, a través de la interpretación del sueño mostrado a Daniel y a través de la visión del Hijo de Dios en aquel horno de fuego. Pero ahora en el capítulo 4, perdón, Nabucodonosor recibe un sueño. Y en ese sueño, como ya mencionábamos, él ve un árbol que es cortado y derribado, pero queda el tronco en la tierra y las raíces permanecen ahí. Y después de un tiempo ese árbol se vuelve a levantar. Y manda a traer a Daniel y Daniel le da la interpretación y le dice, ese árbol eres tú. Ese árbol eres tú. Dios te ha permitido tener un reino que es poderoso, un reino que es grandioso, es un reino que es sublime. Aquí dice en el versículo 20, Daniel 4:20, el árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en el que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Le está diciendo, en ese sueño lo que tú viste, el árbol que tú viste eres tú. Pero en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, corten el árbol y destruyanlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce. Le dijo, esta es la interpretación y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti. Pero el versículo 27, Daniel le da un consejo. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Hay un sueño, hay una interpretación, hay una advertencia. Daniel le dice, rey, endereza tu camino, rey, alinea tus pasos, rey, humíllate delante de Dios. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Versículo 29, al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, mira las palabras que dijo el rey, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor,
el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti. Es decir, vino el cumplimiento de la palabra. Dice el versículo 33, que en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres y comía hierba, o sea, quedó loco. Comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba como con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las aves de las aves. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad con el ejército en el cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y grandeza volvieron a mí, y a mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Mira las palabras. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Mira estas palabras. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Como ya vimos, Nabucodonosor ya había tenido evidencias de la manifestación de Dios. Ya Dios se había manifestado a él por medio de estos jóvenes hebreos. En el capítulo 2, cuando tuvo un sueño que nadie pudo interpretar, e iba a matar a todos los sabios, Daniel le pidió un chance, le interpretó el sueño, y cuando vino la interpretación, él alabó a Dios. Pero no fue suficiente. No fue suficiente. En el capítulo 3 vemos que levanta una imagen para que todos la adoren. Ya había alabado él a Dios, pero todavía levantó una imagen para que todos la adoraran, esa imagen. Y en ese contexto todos se postraban, excepto 3 jóvenes, como veíamos ayer, que decidieron confiar en Dios. Los metieron al horno de fuego, pero ahí Nabucodonosor vio la manifestación del Hijo de Dios. Vio cómo aquellos 3 jóvenes hebreos no se quemaban en el fuego, no fueron afectados por el fuego, sino que al contrario se paseaban entre el fuego junto con un cuarto personaje que él dijo era semejante al Hijo de los dioses. Y los hizo salir del horno de fuego y emitió un decreto. El decreto de que todo aquel que blasfemara o hablara mal en contra del Dios de Israel sería descuartizado y su casa convertida en muladar. Ya había 2 manifestaciones de Dios en la vida de Nabucodonosor. Pero ahora viene una tercera advertencia, viene un tercer sueño, un tercer acontecimiento. Y en este tercer acontecimiento, él tiene un sueño donde se le revela en la interpretación que él llegó a ser lo que fue porque Dios lo permitió. Él llegó a ser lo que fue porque Dios lo puso como rey. Él llegó a ser lo que fue gracias a la asignación que el cielo le dio, la asignación que el cielo le otorgó. Pero junto con esa interpretación, como ya leímos, Daniel le dio el consejo: mi rey, alinea tus pasos, mi rey, endereza tus sendas, mi rey, busca al Señor como debe ser. Ya has visto la manifestación de Dios. Y en ese contexto, como leímos, empieza a ver Babilonia y dice: oh, gran Babilonia, estás aquí por la fuerza de mi poder, porque yo te he edificado. Y en ese momento de envanecimiento, viene el decreto, viene la palabra y viene el cumplimiento de lo que ya había soñado. Hubo una advertencia, pero él hizo caso omiso, y entonces vino el cumplimiento de esa sentencia y quedó loco. Quedó loco. Aunque Dios le dio la oportunidad de regresar, Dios tuvo que humillarlo, Dios tuvo que tratar con él, y dice la escritura que quedó loco y empezó a comer hierba, no como vegano, ¿verdad?
sino literalmente en el piso comiendo hierba como buey. Y, y pasó un tiempo, después de ese tiempo él recibió una oportunidad y volteó al cielo y se humilló delante del Señor y le fue restituida la razón. Pero concluye este pasaje del capítulo 4, dice que él humilla a los que andan en soberbia. En soberbia, y la soberbia es una situación de la mente. La soberbia es una actitud de la persona, del corazón de la persona. Una actitud de altivez, una actitud de orgullo. Y como vemos, a veces un milagro no es suficiente, una palabra profética no es suficiente. Como vemos, un mensaje en ocasiones no es suficiente. La sanidad de una persona no es suficiente. En ocasiones hay manifestaciones del poder de Dios, del favor, de la misericordia de Dios sobre nuestra vida. Pero cuando hay un asunto de soberbia, aquello pasa a tercer término. Aquello pasa a tercer término. Yo recuerdo una persona que el Señor la sanó de una enfermedad terrible, pero tenía serios problemas con el alma, con la amargura y algunas actitudes que ella reconocía de soberbia. Y la persona me decía, yo doy gracias a Dios porque me sanó de esta enfermedad terrible, pero cuánto quisiera yo que me hubiera sanado del alma y que me quitara la amargura y me cambiara la actitud. Donde ella decía, pues este milagro fue grandioso, ¿no? Sanó mi cuerpo, pero el asunto de mi alma, esta soberbia, esta persona decía, es que tengo esta soberbia que me impide escuchar a las personas, me impide caminar con humildad, me impide tener una actitud correcta con mis padres y esto me está afectando. Y en el consejo que le daba es que ese asunto de la soberbia y de las actitudes son decisiones que uno debe tomar, ¿no? Uno decide si sigue amargado o le entrega esa causa de la amargura al Señor. Y en cuanto a la actitud y comportamientos de altivez, son cosas que uno tiene que dejar. No es un asunto de que Dios me sana o me cambia, sino que uno decide cambiar. Uno tiene que cambiar su actitud. Pero el asunto de la soberbia, el asunto de la altivez, esto es una puerta que nosotros necesitamos identificar, que debe estar cerrada porque es una puerta por donde Satanás puede venir y derribarnos. La altivez, la altivez. Vemos, por ejemplo, que Jesús fue tentado, en Lucas capítulo 4, Jesús fue tentado y en la tentación vemos tres cosas que se presentaron, o tres clases de pruebas, o tres clases de tentaciones. La primera tuvo que ver con la alimentación, con una necesidad básica, como es el alimento. Estaba Jesús en los 40 días de ayuno, y al estar en 40 días de ayuno, dice la palabra que tuvo hambre. Jesús tuvo hambre. Jesús, dice el libro de Hebreos, fue tentado en todo, pero sin pecado. Él participó de nuestra misma naturaleza, dice Hebreos 2:14, que él también participó de carne y sangre. Y Filipenses señala que él se despojó a sí mismo, no se aferró a ser como Dios, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre. Se hizo obediente hasta la muerte. Es decir, Jesús, el Hijo de Dios, Cristo, el Hijo de Dios, se despojó de su naturaleza divina para hacerse hombre. Porque como Dios no podía morir, Dios no puede morir. Si no fuera Dios, Dios no puede morir. Y Dios no tenía hambre. Dios no le da hambre, perdón. Y entonces aquí vemos a Jesús, Cristo, hecho hombre, transformado y se hizo hombre, participó de carne y sangre. Y en ese contexto de prueba, donde estaba en 40 días de ayuno, tuvo hambre. Había una necesidad física. Había una necesidad en su cuerpo. Su cuerpo necesitaba comer. Su cuerpo estaba sufriendo los estragos de la falta de alimentación. Y en esa crisis, en esa situación que él estaba enfrentando, vino la tentación. Y la tentación donde Satanás vino y le dijo, si eres hijo de Dios, fíjate estas palabras, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Si eres hijo de Dios. Como poniéndole una semilla de cizaña en la mente a Jesús, como poniéndole una semilla de discordia entre la relación de él y el Padre. Porque le está diciendo, bueno,
Si en verdad tú eres hijo de Dios, ¿por qué estás teniendo hambre? Porque hace unos días escuché que el cielo se abrió, como dice Lucas capítulo 3, oí que el cielo se abrió y una voz dijo, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y si en verdad eres hijo de Dios, ¿por qué tienes hambre? Si en verdad el Padre está contigo, ¿por qué estás pasando esta necesidad? ¿Qué clase de Padre tienes? ¿Qué clase de Dios es en el que confías? Vino una prueba, vino una tentación a Jesús, donde Él estaba siendo probado en su identidad como hijo. Estaba siendo probado en su identidad como hijo de Dios. Estaba siendo probada su fe. Es como en estos tiempos donde estamos enfrentando una situación en todo el mundo. De pronto Satanás puede venir y poner pensamientos en tu mente y dicen, ¿dónde está tu Dios? Tanto tiempo que fuiste a la iglesia, tanto tiempo que serviste, tanto tiempo que ofrendaste, mira la necesidad que estás teniendo. Y entonces esos pensamientos provienen de Satanás tratando de confundir a las personas, tratando de dividirlos en relación con el Padre. Porque esas palabras, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, ¿por qué estás pasando esta situación? Si eres hijo de Dios, ¿por qué estás enfermo? Si eres hijo de Dios, ¿por qué te está ocurriendo esta situación? Esas palabras cizañosas son de la serpiente, buscando una oportunidad de afectar nuestra fe y nuestra relación con el Señor. Y entonces, pero el otro punto de estas palabras de Satanás es, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. O sea, ora por esta piedra. Pon tu mano sobre esa piedra y tiene que convertirse en pan. Había una necesidad. Por supuesto, había una necesidad. Había una circunstancia que Jesús estaba pasando. Y yo quiero que veas este cuadro, porque fue un ataque en la mente de Jesús. No en el espíritu, sino en la mente de Jesús. Y era como si en su mente él estuviera viendo una piedra y aquella piedra de pronto se la imaginara como un bisquete integral, un bisquete así calientito, humeando, o una concha grandota, o una pierna con cajeta, o con, o con otro ingrediente sabroso, con fresa, con frambuesas, o algo adentro. Y estaba la lucha, era una tentación. Y la tentación opera en el ámbito de la mente para que la persona decida actuar fuera de la voluntad del Señor. Fuera de la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque en ese contexto, imagínate Jesús con 40 días de ayuno, estaba consagradísimo al Señor. Con 40 días de ayuno estaba en un nivel de consagración y de santidad tremendo, ¿no? Bajo la unción del Espíritu Santo, porque Lucas capítulo 4 dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto. Dice que iba lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en el Jordán, versículos antes, el cielo se abrió y el Espíritu Santo vino sobre Jesús. Vino sobre Jesús. Así como dice en Hechos capítulo 2, que el Espíritu Santo vino sobre los que estaban en el aposento alto. Y al venir sobre ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Ahora Jesús fue lleno del Espíritu Santo, y lleno del Espíritu Santo entró a esta prueba, entró a este periodo de ayuno donde fue tentado por el diablo. Fue tentado. Y entonces imagínate que está bajo la unción del Espíritu Santo, lleno del Espíritu de Dios, lleno de la presencia del Señor, consagrado 40 días buscando el rostro de Dios, y de pronto está la tentación de orar por una piedra para que se convierta en pan. Con esos días de ayuno, con ese nivel de consagración, con ese nivel de unción sobre su vida, ¿qué hubiera pasado si Jesús ora por esa piedra? ¿Qué hubiera pasado si Jesús le ordena a esa piedra que se convierta en pan? ¿Qué hubiera ocurrido? ¿Tú qué crees que hubiera pasado? Ahora, piensa en esto. ¿Orar por una piedra para que se convierta en pan es pecado? ¿Ordenarle a una piedra que se convierta en pan es pecado? La Escritura no dice que eso sea pecado. Y siendo francos, ordenar a una piedra que se convierta en pan para comérsela, pues no es pecado. O sea, no es algo que
que contradiga los principios de la palabra del Señor, ni los 10 mandamientos, ni ninguna otra. No se le ve nada perverso al pedirle a una piedra, al ordenarle a una piedra que se convierta en pan. El punto aquí es que no era el Padre el que le estaba diciendo a Jesús que le ordenara a esa piedra que se convirtiera en pan, sino que era el diablo quien lo estaba tratando de manipular, quien lo estaba tratando de seducir para que se moviera en milagros, para que hiciera un prodigio fuera de la voluntad del Padre. Porque el Padre no le estaba diciendo que hiciera esa señal. El Padre no le estaba diciendo que realizara ese prodigio, sino que era la voz de la serpiente tratando de inducir a Jesús en ese periodo de ayuno, en ese periodo de consagración, a hacer algo fuera de la voluntad del Padre en un momento de necesidad, porque tenía hambre. Era un momento de necesidad porque su cuerpo estaba necesitando alimento. Era una necesidad del cuerpo. Era una necesidad del cuerpo. Era una tentación para satisfacer una necesidad del cuerpo, pero fuera de la voluntad de Dios. Era una tentación para satisfacer la necesidad que el cuerpo estaba teniendo, pero iba a ser suplida fuera de la voluntad de Dios. Por ejemplo, el sexo, las relaciones sexuales son algo permitido por Dios, pero dentro del matrimonio, no fuera del matrimonio. Entonces los jóvenes de pronto enfrentan tentaciones para satisfacer algo que el cuerpo les está pidiendo, pero si no están casados, esto es fuera de la voluntad de Dios. Sería realizarlo fuera de la voluntad de Dios, aunque le digan a aquella piedra, a aquel inconverso que se convierta en cristiano, profeticen que se va a convertir en cristiano, sigue siendo una piedra y está fuera de la voluntad de Dios el realizar esas acciones. Entonces, es algo que el cuerpo en algún momento va a pedir, es algo que el cuerpo en algún momento va a despertar, pero debe ser realizado dentro de la voluntad de Dios, que es en el matrimonio. Porque desde el Génesis el Señor dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero eso será después de dejar a padre y madre. Es decir, eso será cuando se realice el matrimonio, cuando se unirán y serán una sola carne. Entonces aquí Jesús está enfrentando una tentación de satisfacer una necesidad del cuerpo, una necesidad de su carne, pero fuera de la voluntad de Dios. Por eso Jesús le respondió y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. Jesús le está diciendo, yo no voy a vivir yo no voy a tomar decisiones de acuerdo a mi necesidad. Yo no voy a tomar decisiones de acuerdo a las circunstancias. Yo voy a tomar decisiones de acuerdo a lo que salga de la boca de mi Padre. Yo no voy a orar a esta piedra, yo no le voy a ordenar que se convierta en pan, porque mi Padre no me ha dicho que lo haga. Si voy a morir de hambre, moriré de hambre, pero yo no voy a hacer algo que esté fuera de lo que mi Padre me diga que tengo que hacer. Ahí Jesús venció la tentación, ahí Jesús venció la prueba que se le estaba presentando. Ahora, esta es una prueba que vino sobre su carne, sobre su carne. Estamos hablando de cómo Satanás va a estar poniendo tentaciones o vamos a ser probados en puntos, estamos hablando del punto de la soberbia, de la vanidad de Nabucodonosor. Pero comienza en la carne, porque Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque los deseos de la carne, en el mundo están los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Ojo aquí, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, la vanidad de la vida, el ensoberbecimiento, aquí está, en este tercer punto. Entonces, Satanás tratará de atacar nuestra carne y si no logra hacernos caer en pecados carnales, si no logra atrapar nuestra carne, va a tratar de atrapar nuestros ojos a la codicia, al deseo vehemente de acumular bienes y riquezas. La Escritura dice que la codicia quita la vida a sus poseedores. Pero si no logra atraparnos en la codicia de la vida,
entonces va a tratar de envanecer nuestra mente. Y esto lo estamos viendo en el ejemplo de Jesús. Cómo Satanás trató de afectar, atacó en estas tres áreas. En primer lugar, los deseos de la carne. Tenía hambre Jesús. Tenía hambre. 40 días de ayuno y ya la tripa estaba rugiendo, como a algunos les está rugiendo en esta mañana, porque no han almorzado. Pero imagínate tú a las 9 de la mañana, a las 8:30 de la mañana ya la tripa te ruge. Ahora imagínate a Jesús 40 días de ayuno, 40 días sin probar alimento, ya estaba en una necesidad en su cuerpo. Su cuerpo le estaba pidiendo alimento, su cuerpo le estaba pidiendo que probara algo, y allá aparece el tentador para incitarlo, para inducirlo a que orara por esa piedra y se convirtiera en una gran concha, se convirtiera en un gran bisquete, así con humito. Se lo imaginaba con mantequilla o una pieza, no sé cuál te guste a ti, pero así lo imaginó. Era una batalla en la mente, era una batalla acá, una batalla. Y las palabras fueron, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, tú puedes transformar estas circunstancias. Si eres hijo de Dios, tú puedes hacer realizar esta acción. Lo estaba tratando de llevar a la independencia del Padre. O sea, haz lo que tú quieres porque tú eres hijo de Dios. Simplemente ordénale a esta piedra y se convertirá en pan. Y cuando hablamos de piedras, podemos interpretarlo al punto como cuando un jovencito o una jovencita anda en yugo desigual. Anda en yugo desigual. Y la Escritura habla o advierte acerca del yugo desigual. Advierte. Cada uno de nosotros decide. Pero la Escritura advierte: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero de pronto el jovencito o la jovencita dice: no, pues a esta yo la voy a convertir en cristiano. A esta piedra yo la voy a convertir en pan. A esta piedra yo la voy a convertir en un hijo de Dios o una hija de Dios. Y he visto tantos testimonios a lo largo de mi vida de personas que han pensado así, que han tomado decisiones así fuera de la voluntad de Dios y terminan mal, terminan perdiendo la fe, alejándose, enfriándose y perdiendo todo el propósito que Dios tenía para ellos. No es una regla general, hay casos, hay excepciones donde Dios por misericordia pues trata con aquel cónyuge cornudo, con aquel cónyuge que venía con apariencia o con conductas no correctas, y finalmente Dios en su misericordia lo salva. Eso es algo que está en la soberanía de Dios. Pero hay advertencias, ¿no? Hay advertencias en relación a eso. El punto es que es una tentación a la carne. A la carne. Y cuando vemos que el ataque es en la mente, es cuando los jóvenes están siendo bombardeados con asuntos en la mente, con asuntos donde Satanás trata de inducirlos a asuntos sexuales y los empieza a atrapar, los empieza a envolver y los llega a convencer diciendo: total, si pasa algo te casas, ¿no? Total, si sale embarazada te casas, total. Y los seduce y los envuelve a tal grado que cometen errores, cometen equivocaciones que después dicen: bueno, pues me caso, ¿no? Pero todo eso fue derivado no de la voluntad de Dios, sino de un ser que los estuvo incitando a realizar ese tipo de acciones, que terminaron adelantando procesos, que terminaron adelantando ciclos, que terminaron conduciéndolos por un camino distinto al que el Señor nos muestra, ¿no? Jesús fue tentado, pero venció la tentación. Venció la tentación y le dijo: no solo de pan vivirá el hombre. No necesito esto para comer, para vivir. Lo que necesito es la palabra que mi Padre me dé. Porque la palabra que mi Padre me dé es espíritu y es vida. Y es suficiente para mí. Si he de morir de hambre, si he de morir por esta necesidad que mi cuerpo esté atravesando, prefiero morir a hacer algo contrario a la voluntad de mi Padre. La segunda tentación que vino sobre Jesús, que leemos en Lucas capítulo 4, es que el diablo le mostró todos los reinos de la tierra, y su gloria, la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Todo esto te daré si postrado me adorares. Y entonces, imagínate este cuadro, donde el diablo lo llevó a un monte muy alto
y le muestra todos los reinos de la tierra, una visión de todos los reinos de la tierra, un mapamundi de todos los reinos de la tierra, y le dijo, todo esto te lo voy a dar si tú postrado me adorares. Mira cómo está la adoración. En segundo lugar, la adoración. La adoración. En los acontecimientos que hemos visto del libro de Daniel, vemos que el rey trató de darles alimento, darles a probar alimento y vino del rey, de la mesa del rey. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, no llevar a satisfacer las necesidades de su cuerpo de acuerdo a lo que el rey de Babilonia les estaba dando. En aquel palacio había un desenfreno, había vino, había celebración, había una serie de cosas carnales, pero Daniel y sus amigos decidieron no contaminarse con ese tipo de alimento. Su cuerpo lo guardaron. Pero ahora vemos en este segundo punto que Satanás le pone a Jesús, donde le está diciendo, mira, si tú postrado me adoras, yo te voy a entregar todos estos reinos. Y esta adoración es de lo que hablábamos hace 2 días, cuando se levantó la imagen que Nabucodonosor levantó y les dijo, tienen que postrarse y adorar a esta imagen. Habla de una adoración y relacionábamos esa adoración con el servicio. Relacionábamos esa adoración con el servicio. Y aquí en esta tentación que Jesús está teniendo acerca de adorar a todos esos reinos que se le estaban mostrando, Jesús respondió con estas palabras. Apártate de mí, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mira estas palabras, habla del servicio. Y relacionábamos hace 2 días el servicio con el trabajo, con el esfuerzo y con la adoración, que son los significados de la palabra abad. Abad, que se interpreta como adoración, como servicio, como labrar la tierra. Explicábamos el día martes, eso explicábamos. Que cuando Adán fue puesto en el huerto del Edén para labrar la tierra, ahí está la palabra abad, que no solamente es labrar, repito, sino que es esfuerzo, es trabajo, es servicio y es adoración. Adoración. Entonces Satanás estaba tratando de llevar a Jesús por una agenda en todo el mundo, donde él iba a estar realizando un ministerio, porque Jesús estaba por iniciar su ministerio, y aquí está Satanás presentándole todos los mapas, todos los reinos de la tierra, y le estaba diciendo, mira, te voy a hacer una agenda, yo manejo tu agenda, si quieres yo te cargo las maletas y te llevo por todo el mundo, te llevo a que conquistes todos los reinos de la tierra. Los reinos podemos interpretar esos lugares de influencia. Y en el mundo hay lugares de influencia. Por ejemplo, la Escritura enseña a 7 montes que deben ser conquistados. Está el monte que se pueden interpretar como el monte del gobierno, el monte de la iglesia, de la religión, el monte de la economía, el monte de la educación, el monte de los medios de comunicación, diversos montes que representan lugares de influencia, reinos que gobiernan en el mundo. Pero Jesús solamente tenía una causa. Jesús vino por una razón, buscar y salvar lo que se había perdido. Él no vino a quitarle el lugar al César, él no vino a meterse en política, él no vino a meterse a otra cosa, sino a morir en la cruz para que todos tuviésemos oportunidad de ser salvos. Pero aquí está Satanás tratando de seducirlo para llevarlo por una senda distinta. Una senda distinta. Como ya mencionamos, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, habla de que en este mundo ahí está el sistema que atrapa a las personas a los deseos de la carne o a los deseos de los ojos. Una versión traduce la codicia de los ojos. La codicia de los ojos. Entonces, si hablamos, ojo aquí, si hablamos de que la codicia implica tener muchas cosas, implica el acumulamiento de bienes y riquezas, un deseo desmedido de tener todo solamente por tenerlo, esto me habla de una persona que es conducida por el camino donde solamente se concreta al ámbito material, al ámbito económico,
al ámbito de los bienes y descuida su vida espiritual. De manera que este cuerpo que fue creado, esta vida, este ser que fue creado para adorar a Dios, que está puesto en esta tierra para desarrollarse, pero este desarrollo, este trabajo, este servicio, este esfuerzo debe estar dentro de la voluntad de Dios. Porque cuando está dentro de la voluntad de Dios, entonces uno está adorando a Dios mediante su desarrollo. Ojo aquí, está adorando a Dios mediante su desarrollo. Podemos estar en Egipto, estar desarrollándonos conforme a la cultura de Egipto y ser un faraón, ojo aquí, ser un faraón que explota a las personas, ser un faraón que lo único que quiere es el acumulamiento de riquezas, o por el otro lado, ser un esclavo de faraón que simplemente trabaja para pagar sus deudas, que simplemente trabaja para pagar sus compromisos financieros y toda su vida, toda su fuerza, todo su talento y su capacidad no está para servir a Dios ni para desarrollarse, sino que está en el sistema esclavizante de este mundo. Y eso es cuando alguien cae bajo la codicia. Entonces alguien dice, bueno, pues ya me endeudo cada 18 meses y vivo endeudado y endeudado y endeudado y trabajo solamente para pagar mis compromisos financieros. Y alguien dice, pues yo cumplo mis compromisos financieros, yo lo que pido prestado lo pago, pero si simplemente vives para pagar deudas, si simplemente vives para pagar esos compromisos financieros, entonces de cierta forma, aunque no estás en un pecado carnal, o sea, no es un asunto como los que aparecen en Gálatas capítulo 6, que habla de adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicería, enemistades, pleitos, idolatría, contiendas, celos, borracheras. No son esos aspectos de la carne. Hay un asunto donde ya Satanás te pescó por la codicia y solamente estás enfocado en lo económico, solamente estás enfocado en el acumulamiento de bienes y riquezas. Y repito, el desarrollo no es el problema. El problema es cuando descuidas tu vida espiritual. El problema es cuando te enfocas al desarrollo económico, no en la voluntad de Dios, sino en la voluntad del príncipe de este mundo. Aquí vemos que Satanás estaba tentando a Jesús. Lo estaba tentando para realizar un servicio, realizar un ministerio fuera de la voluntad del Padre. Fuera de la voluntad del Padre. Entonces, ¿qué hubiera pasado si Jesús sigue el juego de Satanás y va por todos los reinos de la tierra? Va por el reino de la política, va por el reino de la economía, va por el reino de la educación, va por esos reinos y se descuida del principal reino, que es el reino de Dios. Vaya, tal vez tú tengas llamado a la política, esta es tu asignación. Tienes que incursionar en la política, pero sin descuidar tu comunión con Dios, sin descuidar que tú eres un hijo de Dios, sin olvidar que serás puesto en ese lugar para hacer luz en un mundo lleno de tinieblas. Si tienes un llamado a la educación, bueno, tienes que ejercer ese servicio, tienes que ejercer ese trabajo, esa función, sin olvidar que tienes una relación con el Dios eterno. Cualquiera que sea tu asignación en esta vida, tienes que hacerla conforme a la voluntad del Padre. Podemos estar trabajando en Egipto como un faraón que oprime a sus empleados, que oprime a su equipo, que oprime a su gente porque solamente está movido por la codicia. Podemos estar en Egipto como unos esclavos que simplemente trabajamos para pagar deudas, que simplemente trabajamos para cubrir compromisos económicos, eso es en Egipto. O podemos estar en Canaán, donde trabajo hay mucho, donde trabajo es demasiado. Porque aunque es una tierra donde fluye la leche y miel, la leche no va a estar en contenedores ya listos para consumir, no van a estar en refrigeradores simplemente para que te los tomes, sino que la leche sale de las vacas y a las vacas hay que ordeñarlas desde las 5 de la mañana, levantarse temprano, hacer el esfuerzo de extraer la leche y llevarla por los procesos correspondientes y servirlas a la mesa. O sea, es un lugar de esfuerzo, de trabajo extenuante, mucha presión, pero es un lugar de desarrollo. O trabajamos de sol a sol como esclavos, o trabajamos de sol a sol desarrollándonos. O trabajamos de sol a sol en Egipto sin comunión con Dios,
trabajamos de sol a sol en Egipto, esclavizados sin tener tiempo para servir a Dios, porque todo nuestro tiempo está para cumplir nuestros compromisos de Faraón. O trabajamos en una agenda extenuante en Canaán, pero con el tiempo suficiente para servirle, con el corazón para servir al Señor, porque reconocemos que Él nos ha sacado de la condición en la que nos encontrábamos. De que vamos a trabajar. Pero ¿cómo es que nosotros trabajamos? Si somos atrapados por la codicia de este mundo, por el deseo de tener todas las cosas, y estamos constantemente endeudados. Hay personas que ganan mucho dinero, pero así como lo ganan, están pagando sus compromisos, y pareciera que es la misma dinámica. No tienen dinero en su bolsillo, aunque tienen cosas que a veces ni disfrutan. Tienen esa televisión de 70 o 100 pulgadas, pero a veces ni tiempo tienen para disfrutarla. Tienen una casa muy bonita, pero no tienen tiempo para estar con sus hijos. Tienen una serie de cosas a costa del endeudamiento, a costa de perder su comunión con el Señor, perderse la extraordinaria oportunidad de servir al Señor por esos compromisos financieros. Entonces, recapitulando estas cosas, si Satanás no te atrapa con los deseos de la carne, va a tratar de que vivas una vida endeudada, desarrolles una vida sin tiempo para poder servir al Señor, sin tiempo para poder estar en compañía de tus hijos, disfrutando lo que tanto esfuerzo te cuesta conseguir. Entonces, ¿de qué sirve una vida así, no? ¿De qué sirve una vida sin comunión con Dios? Cuando tú te desarrollas, cuando tú emprendes tu trabajo, cuando tú tienes una empresa, cuando tú desarrollas un oficio o un arte, una habilidad, pero no pierdes tu comunión con el Señor, sino que estás dispuesto a servir, entonces ahí estás demostrando que has vencido esa segunda tentación. La segunda tentación, no te has postrado ante la imagen que levanta Nabucodonosor. Cuando tú no tienes tiempo para servir al Señor, es porque tu adoración la está teniendo alguien más. Tu servicio, tus fuerzas, lo está teniendo alguien más. Ese trabajo que tienes, ¿cuánto puede durar? ¿25 años? ¿20 años? ¿30 años? No sé cuándo te vayas a jubilar. Pero si tú crees que toda tu vida depende de ese trabajo y no tienes tiempo para estar en comunión con Dios, para servirle, para adorarle, entonces tu adoración está en algo más. Tu adoración, tu servicio está en alguien más. Y repito, todos tenemos que trabajar. Es necesario trabajar, pero podemos trabajar en Canaán o podemos trabajar en Egipto. Esos 3 jóvenes hebreos no se postraron ante la imagen, no sirvieron a esa imagen. No cayeron ante el engaño del príncipe de este mundo, sino que se mantuvieron firmes. Siguieron como funcionarios. Al contrario, no les quitaron, les dieron más honores. Recibieron más honra por cuanto demostraron estar sirviendo al Dios verdadero. Entonces, cuando tú honras a Dios, Él empieza a manifestar su honra sobre ti, porque la palabra dice que Dios honra a los que le honran. Entonces, si tú, después de realizar un trabajo fuerte, extenuante, aún así tienes tiempo para servir a Dios, bueno, Dios te va a honrar, Dios te va a recompensar, Dios va a derramar sobre ti su favor, como vemos que lo derramó sobre estos 3 jóvenes que decidieron no postrarse ante aquella imagen. Pero este tercer punto que vemos que estamos viendo en Nabucodonosor, donde cayó en un asunto de soberbia, así es como lo señala en el último versículo del capítulo 4, soberbia. Y recordemos que Primera de Juan 2:16 dice que los deseos de la carne, ya lo vimos, los deseos de los ojos, la codicia de los ojos y la vanagloria de la vida. Son 3 aspectos. Si Satanás no te hace caer en un asunto carnal, va a tratar de atraparte en la codicia, en el endeudamiento, en el acumulamiento de bienes y riquezas que te descuidas de la vida espiritual. Dice la Escritura, Jesús dijo, ¿de qué sirve ganar todo el mundo si se pierde tu alma? ¿De qué sirve ganar todo el mundo si se pierde tu alma? Pero no habla ahí de ganar todo el mundo mediante el Evangelio, porque Jesús hace el llamado a seguirle. El que quiera venir en pos de mí, dice Lucas capítulo 9, el que quiera venir en pos de mí,
tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tomar su cruz, nuestra cruz cada día y seguirle. Habla de una renuncia diaria a las cosas de la carne. Habla de una renuncia diaria a las tentaciones para tomar nuestra cruz cada día y seguirle. Y en ese contexto de seguirle es cuando él dice, ¿de qué sirve ganar todo el mundo si se pierde nuestra alma? O sea, ¿de qué nos sirve tener empresas en todo el mundo? ¿De qué nos sirve conquistar todos los reinos de este mundo? ¿De qué nos sirve tener toda la economía de este mundo si finalmente nuestra alma se va a perder? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? De nada. Porque los 30, 40, 50, 80 años que Dios te permita vivir aquí no se comparan en nada con la eternidad que está después de esta vida. No se comparan con la vida eterna o la condenación eterna. Y por más riquezas que acumulemos en este mundo, ni un solo peso nos vamos a poder llevar. Ni un solo peso nos vamos a poder llevar. Por eso Jesús nos invita a hacer tesoros en el cielo, donde el ladrón no puede hurtar, hacer tesoros en el cielo. Y esto nos habla de una cuenta espiritual, de una cuenta en el cielo. ¿Cómo está tu cuenta espiritual? ¿Cómo está tu balance financiero en el ámbito espiritual? Tal vez tu balance financiero en este tiempo, hablando de la economía, pues está favorable para ti en la economía, pero ¿qué tal el balance financiero? Esto es lo que vamos a hablar el día de mañana, si Dios lo permite, en Daniel capítulo 5, donde fue pesado en balance a un rey y fue encontrado falto. Pero en este momento, ¿cómo se encuentra tu balance espiritual? Si hacemos un balance general y examinas cómo está tu comunión con Dios, tu servicio al Señor, tu fortaleza espiritual, cómo estás en relación a tu primer amor. ¿Te acuerdas cuando recién conociste a Cristo? ¿Recuerdas cuando le prometiste que ibas a servirle toda la vida? ¿Recuerdas cuando con lágrimas de gozo experimentaste la salvación? ¿Cómo te encuentras en relación a ese momento? Tal vez la balanza se ha inclinado más a lo material. Tal vez la balanza se ha inclinado más a la economía, a los compromisos financieros. Y ya no eres el borracho de antes, ya no eres el adúltero de antes, ni el mentiroso de antes. Ya no hay un pecado carnal, vaya. Pero hay un asunto económico que te atrapó. Hay un anzuelo que Satanás te tendió y te jaló. Y te metiste en una dinámica de ocupaciones donde tu servicio, tu esfuerzo, tu trabajo, tu vida no está, no tiene tiempo para dedicárselo al Dios eterno. Y necesitamos romper eso. El tercer punto habla de la vanidad de la vida, que es lo que estamos viendo de Nabucodonosor, la soberbia de la vida. La soberbia. Job capítulo 41, en su versículo final, señala que Leviatán reina sobre todos los soberbios. O sea que si Satanás no logró atraparte en la carne y no logró atraparte en la codicia, finalmente pagaste lo que debes y tomaste chocolate, pagaste tus deudas, y no logra volverte a atrapar en la codicia de los ojos, va a tratar de envanecerte, que caigas en la vanidad, en el orgullo religioso. Y es cuando nadie puede enseñarte. Y es cuando nadie puede mentorearte. Y es cuando nadie puede dirigir tu vida. Es cuando no aceptas el mentoreo o pastorado de alguien más sobre tu vida. Es cuando no permites, no tienes un espíritu de mansedumbre que permita que alguien te dirija o te aconseje o te exhorte. Hay personas con las que se puede tener una buena relación y una buena comunicación siempre y cuando no les digan lo que está mal. Hay personas de las que alguien dice, mira, mejor no le digas nada porque si le dices algo se va a enojar. Si le dices algo se va a ofender. Ya lo hemos hecho y se pone serio y deja de hablar. Eso es un asunto de la mente. Tal vez no es un asunto de borrachera, tal vez no es un asunto de mentira, no es un asunto que tenga que ver con adulterio, las obras de la carne de Gálatas capítulo 6. Tal vez la persona no está ni endeudada, pero si es un asunto de la mente, ahí también Satanás opera, la vanidad de la mente. Y mira
Mira cómo trató Satanás de tentar a Jesús en esa área también. Trató de tentarlo por medio de una necesidad del cuerpo. Trató de tentarlo por medio de la codicia de los ojos. Le mostró todos los reinos de la tierra, pero no pudo. Pero la tercera tentación que Satanás le puso a Jesús fue que lo llevó al pináculo del templo, al alero del templo. Imagínate esta parte donde están estas cosas. Y lo puso ahí, lo puso y le dijo, aviéntate. Y le dio hasta un salmo. Le dio un salmo y le dijo, porque escrito está, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. O sea, fíjate lo que estaba Satanás haciendo. Lo llevó al alero del templo, al pináculo del templo. En el templo, ojo aquí, en el templo se ofrecían los sacrificios, se ofrecían los holocaustos, estaban los altares, y esos sacrificios y holocaustos eran símbolo de Cristo, eran símbolo del Mesías que vendría a dar su vida por todos nosotros. Eran la figura del que habría de venir, Cristo. Entonces todos los del templo, los sacerdotes, todos los judíos esperaban la venida del Mesías, esperaban la venida del Cristo. Lo esperaban cuando vinieron los sabios del oriente con Herodes para preguntar acerca del rey de los judíos que había nacido. Herodes mandó traer a los sacerdotes, a los escribas, a los doctores de la ley para preguntarles dónde habría de nacer el Cristo, y le dijeron que nacería en Belén porque escrito está en Miqueas que nacería en Belén. O sea, ellos esperaban la venida del Mesías, la venida del Cristo. Entonces cuando Satanás le dice, mira, ponte en el alero del templo, porque en el templo todos están esperando tu venida. En el templo todos los que van a ese centro de adoración, a ese lugar donde están los altares y los sacrificios, se ofrecen los sacrificios, ahí todos te están esperando, entonces que se den cuenta que ya llegaste. Ponte en la parte de arriba del pináculo y aviéntate. Y aviéntate. Entonces cuando tú te avientes, el Señor va a mandar sus ángeles. Y cuando todos vean, cuando todos te miren, cuando seas el centro de atención de todos, verán que los ángeles te respaldan y entonces te convertirán en el rey. Verán que tú eres el Cristo. En otras palabras le estaba diciendo, conviértete en el centro de atención. Aviéntate, haz un milagro para que todos pongan su mirada en ti. Entonces, imagínate si Jesús hubiera caído en la trampa, ¡wow! Me voy a subir y me voy a aventar. Y cuando me aviente, los ángeles van a venir y todos pondrán su mirada en mí. Estaba tratando de llevar a Jesús a ser el centro de atención de todas las personas. Y entonces, mira este cuadro. Satanás le estaba diciendo, haz un milagro para que todos te vean. Haz un milagro para que todos pongan su mirada en ti. Qué tremendo. Mira esta verdad. Hay personas que pueden caer presas de esta trampa y moverse en milagros, moverse en señales, moverse en prodigios, pero por una facultad espiritual que el Señor les dio. Porque eso es dado por Dios. Son los dones del Espíritu Santo, que aparecen en 1 Corintios capítulo 12. Los dones del Espíritu Santo, dones de poder, dones de revelación, son dones que el Espíritu Santo da. Pero si la persona no discierne este tipo de situaciones, puede dar lugar a la vanidad de la vida, a la vanidad de la mente. Y de pronto promover más su persona, más su ministerio que a Cristo mismo. O sea, cuando vemos a Jesús haciendo milagros, por ejemplo, cuando sanó al leproso, le dijo, vete y no le digas a nadie. No le digas a nadie lo que ha acontecido. O sea, Jesús no estaba autopromoviendo. Jesús no estaba autopromoviendo lo que él estaba haciendo. La gente hablaba de él, pero él no buscaba ser el centro de atención. Leemos en Juan capítulo 6, que después de hacer el milagro de los panes y los peces, ya lo querían coronar como rey. O sea, ya lo querían hacer rey. ¡Wow! Este es el Mesías, miren el milagro que hizo. Vamos a hacerlo rey. Y él se apartó. ¿Por qué se apartó? Aunque nosotros en este tiempo debemos poner nuestra mirada en Jesús, Jesús quería que todos pusieran su mirada en el Padre y no en Él. No en Él. Estaba buscando que todos pusieran su mirada en el Padre y no en Él. Porque Él estaba venciendo esa tendencia o esa influencia de Satanás de tratar de envanecerlo a Él.
tratar de envanecerlo. Buscó de muchas formas envanecer a Jesús, pero Jesús no abrió ninguna puerta a la vanidad. O sea, él no dijo, sí, conviértanme en rey, yo soy el rey de reyes, sí, corónenme. No. Y esta es una trampa en donde muchos caen. O sea, observa los Facebook y a veces parece que se promueve más a una persona que a Cristo mismo. O sea, yo creo en los milagros, yo creo en la palabra profética, yo creo en las sanidades, pero también lo que es cierto es que hay mucha influencia de la vanidad del hombre en ocasiones, tratando de que todos pongan su mirada en la persona, con el argumento de que vamos a que lo que queremos es que glorifiquen a Dios, pero en realidad viéndolo desde un punto de vista objetivo, pues es la autopromoción de la persona, más que de Jesús. Que la gente hable de los milagros, que la gente hable de Jesús, pero no que uno mismo se esté autopromoviendo, porque realmente quien se debe llevar la gloria es el Señor, y esta es una trampa donde sutilmente Satanás puede hacer caer a muchos. Trató de hacerlo con Jesús, pero con Jesús no pudo. De muchas maneras trató de hacerlo. Una vez llegó una persona y dijo, bienaventuradas los pechos que mamaste y el vientre que te trajo. O sea, tratando de levantar a la madre de Jesús. Y Jesús dijo, más bienaventurados son los que hacen la voluntad del Padre, más bienaventurados son los que llevan los mandamientos y le obedecen al Señor. O sea, de muchas formas trató de Satanás de hacer caer en la vanidad a Jesús, pero Jesús no cayó en el juego. Cuando Satanás le dijo, aviéntate del pináculo del templo para que todos te vean, para que todos se den cuenta que los ángeles te respaldan, para que todos se den cuenta que tú eres el ungido, para que todos se den cuenta lo que el Señor te dio, para que todos se den cuenta que tú eres el hombre de los milagros, hazlo. Jesús no cayó en ese juego. Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Aunque Satanás usó un versículo bíblico, porque Satanás usó un versículo bíblico, usó uno de los salmos, Jesús no cayó en el juego. Jesús no cayó en el juego. Y Jesús venció la tentación. Estas mismas tres tentaciones las vemos en Génesis capítulo 3. Cuando la serpiente vino con Eva. Ya me estoy pasando, ya me pasé 6 minutos. Ya voy a concluir. Estas mismas tres tentaciones vinieron sobre Eva. Cuando Génesis capítulo 3, la serpiente vino y le dijo a Eva, con que Dios dijo, no coméis de ningún fruto del árbol, la mujer le dijo, podemos comer de todos los frutos, de todos los árboles del huerto, excepto de uno, porque el día que comamos vamos a morir. Tenía clara la instrucción de parte del Señor, tenía claro el mandamiento, pero la serpiente le dijo, no morirás, no vas a morir. Ya contradijo algo que Dios había dicho. Y la serpiente en ese contexto era un ser espiritual. Era un asunto espiritual que estaba operando en la mente de Eva. Era un asunto espiritual donde Eva estaba recibiendo una instrucción distinta a la del Padre. La serpiente le dijo, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de este fruto, sus ojos serán abiertos y serán como Dios. Y mira lo que dice la Escritura, que Eva vio el árbol como bueno para comer. Bueno para comer. Ahí está un asunto de la carne, comer. Lo vio como bueno para comer. Recordemos que Daniel y sus amigos trataron de inducirlos a comer un alimento que era de la mesa del rey, del príncipe de este mundo. Jesús fue tentado para comer un pan, una piedra, convertirla en pan y satisfacer esa necesidad fuera de la voluntad de Dios. Y aquí Eva está viendo un fruto bueno para comer, pero era un fruto fuera de la voluntad de Dios. Ahí está el asunto de la carne, comer. Pero dice que también lo vio agradable a la vista, la codicia de los ojos. Agradable a la vista y codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Sí? Agradable a la vista y codiciable para alcanzar sabiduría. Ahí está la codicia de los ojos. Ya fue tentada en el asunto de la carne, fue tentada en el asunto de la codicia para alcanzar sabiduría. ¿Cuál sabiduría necesitaban? Si ya Dios les había dado toda la sabiduría que ellos requerían. Pero ella fue llevada a buscar una sabiduría fuera de la voluntad del Padre. Y el tercer punto fue cuando la serpiente le dijo, serás como Dios. Ahí está la soberbia, ahí está la vanidad.
el envanecimiento de la mente, serás como Dios. Es decir, no necesitarás que nadie te dé consejo. No necesitarás que nadie te diga lo que tienes que hacer. Es más, no necesitarás de Dios, porque tú tendrás todo el entendimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Tú sabrás tomar tus propias decisiones. Tú podrás crear tu propia definición de la vida. Tú podrás ver más allá de lo que los demás ven. Tú no necesitarás de nadie, porque tú serás como Dios. Ahí estaba el envanecimiento de la mente. Adán y Eva pescaron el anzuelo y cayeron. Jesús no cayó. Jesús no cayó en la trampa. Jesús venció la tentación, la venció con la palabra. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cómo necesitamos la palabra para vencer estas tres tentaciones? ¿Cómo necesitamos la palabra para seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo? Necesitamos abrir nuestros ojos espirituales y entender que hay luchas en la carne, hay luchas en los ojos, en la codicia, y hay luchas en la mente que tienen que ser vencidas en el nombre de Jesús. El mejor ejemplo que podemos seguir es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él caminó humildemente, Él es el Rey de Reyes, es el Creador del universo, es el Señor de señores, pero nos pone el ejemplo de humildad. De humildad. En Juan capítulo 3, Él le lavó los pies a sus discípulos, una labor que solamente realizaban los esclavos, porque nuestro Señor es un Rey siervo. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Jesús dijo que los reyes de la tierra se enseñorean de sus súbditos y son considerados bienhechores, pero que entre nosotros no debe ser así, sino que el mayor debe ser como el menor. Es decir, debemos tener ese espíritu de servicio. Somos servidores de Dios. Por más que Dios te use en milagros, en señales, en prodigios, en palabra profética, por más que Dios te suelte multitudes en tu grupo de vida, en tu discipulado, si el Señor te permite ganar 1,000, 2,000, 5,000 personas en la asignación que te ha dado, mantente humilde. Mantente sencillo, no des lugar a la soberbia religiosa, no des lugar al orgullo religioso, porque cuando das lugar al orgullo religioso, ya estás siendo dirigido y llevado por una agenda que no proviene del cielo. Guarda tu vida, guarda tu corazón, guarda tus pensamientos. Aquí vemos que Nabucodonosor, después de que Dios le concedió tener ese reino esplendoroso, dio lugar a la vanidad. Dijo, ¡wow! Todo lo que he logrado por la fuerza de mi mano, todo lo que he logrado es como si tú dijeras, esta empresa que yo tengo, este ministerio que yo tengo, esta congregación que yo tengo, este grupo de vida que yo tengo, esta forma de enseñar que yo tengo, eso es empezar a dar lugar a la vanidad de la mente. Y es algo que tenemos que reventar. Recordemos el príncipe de Grecia, cómo opera. El príncipe de Grecia opera en la mente, envaneciendo a las personas y llevándolos por el camino de la soberbia, donde se convierten en un leviatanazo. Un hombre soberbio. Estaba viendo una película, una serie del antiguo tiempo, donde aparecen los dirigentes religiosos, donde aparecen el sumo sacerdote, Anás, y el otro Caifás, pero con una soberbia religiosa, con unas actitudes y comportamientos, y yo digo, ¿dónde he visto esto? Ahí lo exponen en una película, en una serie, pero de pronto uno lo ve en la vida natural y dice, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que estas cosas puedan estar en operación y la gente no se da cuenta? Porque no se dan cuenta, ¿por qué? Porque no aceptan consejo, no aceptan dirección, no aceptan corrección. Y cuando no aceptan corrección, bueno, van por un camino difícil, ¿no? Ya por último, Pablo dice que los que ponemos a servir en la iglesia no deben ser neófitos. No deben ser neófitos. O sea, no deben ser novatos. No sea que se envanezcan. No sea que se envanezcan. Hay una versión que dice, no sea que caigan en el mismo pecado que cayó el diablo, el orgullo. El orgullo. Entonces, si tú tienes un grupo de vida, si tienes una subred, si estás sirviendo en el ministerio, ten cuidado con estas situaciones. Si Satanás no te hace caer en la carne, probablemente te haga caer en la codicia, y si no puede encontrar una puerta para que caigas en la codicia, va a tratar de envanecerte.
envanecerte. Y cuando te envaneces, vas a dar lugar a una serie de actitudes donde no aceptas corrección. Cuando tu pastor te corrija, te vas a ir a otra iglesia o a otro ministerio. Y estarás en aquel ministerio mientras no te corrijan, porque cuando te corrijan, pues bueno, vas a volver a cambiarte. Aunque por cierto hay ministerios donde nunca te corrigen, con tal de que te quedes. Donde nunca te corrigen, con tal de que estés ahí aportando. Pero si en un lugar te corrigen con amor, porque la Biblia dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado, pues lo hacen por tu bien. Lo hacen por tu bien. Si no aceptas corrección de tus pastores o de tus mentores, es porque ahí tienes un ciclo que no has cerrado. Un ciclo del pasado donde que no has superado y que te impide hoy aceptar corrección. Proyectas un problema que tienes de un asunto del pasado que no has resuelto. Pero bueno, ya me extendí, perdón. nos estamos avanzando. Y les bendigo en el nombre de Jesús y oro al Padre en este momento para que el Señor alumbre nuestro entendimiento, tanto el tuyo como el mío, porque todos vamos en la misma cuerda floja. Que el Señor alumbre nuestro entendimiento para detectar estas tres luchas que tenemos, las luchas de la carne, la lucha de los ojos y la lucha de la vanagloria, de la vanidad de la vida. Que podamos entender estos tres frentes, cómo opera Satanás, para que no caigamos, para no caer ante las tentaciones de la carne. Que en el nombre de Jesús recibas fortaleza, ambos recibamos fortaleza para no caer en las tentaciones de la carne, que nos mantengamos en santidad, que guardemos nuestros pensamientos para que la tentación no encuentre una puerta por donde envolvernos y hacernos caer, que en el nombre de Jesús comprendamos que el príncipe de este mundo trabaja también llevando a las personas hacia la codicia de la vida, la codicia de tener muchas cosas. Muchos lo hacen de manera mal habida, muchos lo hacen con trampas, con fraude, de una manera deshonesta, pero hay muchos que caen en la codicia de tener muchas cosas mediante el endeudamiento, y ambas cosas nos llevan a disponer de nuestro tiempo, de nuestras fuerzas, de nuestro talento y capacidades en pagar las deudas, los compromisos financieros, mediante el cual el príncipe de este mundo nos aparta de nuestro servicio a Dios. Que puedas ver con claridad esa trampa que en el mundo está puesta, para que tus fuerzas, para que tu servicio, para que tu adoración sea únicamente para el Dios eterno. Que no dobles tu rodilla frente a la imagen de este mundo que trata de atraparte, que trata de tenerte como esclavo, sino que permanezcas en la libertad que proviene del Señor. Y que en el nombre de Jesús nuestra mente sea resguardada para no dar lugar a la vanidad, para no dar lugar a la soberbia, para mantenernos en humildad, para tener siempre oídos abiertos y un corazón correcto, con la actitud correcta, un corazón enseñable, un corazón moldeable, un corazón de niño dispuesto a ser formado por un padre espiritual, dispuesto a ser formado por un pastor, por un mentor, un corazón humilde y sencillo. Que en el nombre de Jesús nos mantengamos en esa línea siguiendo los pasos de nuestro Maestro, que es Jesús. Que Él se mantuvo sujeto a sus padres mientras estaba en casa, aunque tenía todo el conocimiento de las Escrituras, aunque sorprendió a los doctores de la ley, se mantuvo sujeto a sus padres. Y Él tuvo la humildad de ir con Juan el Bautista para que lo bautizara, siendo el Hijo de Dios. Siendo el Cristo, vino y tuvo la humildad de venir con Juan para que lo bautizara, reconociéndolo como el hombre de Dios, reconociéndolo como quien lo iniciaría en el ministerio, reconociéndolo como quien le había preparado el camino para su manifestación. Señor, ayúdanos, muéstranos, como decía el salmista, muéstranos esos pecados ocultos, esas cosas que no nos hemos dado cuenta que tenemos. Esas situaciones que están en nuestra alma o en nuestra mente y que nos estorban. Danos un corazón sencillo y humilde, oídos circuncidados para poder escuchar tu voz. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y dijera alguien, y al sartén, porque ya hace hambre. Que tengan buen día, que el Señor les bendiga, que la luz del Señor resplandezca sobre ustedes durante todo el día y el resto de la semana y el resto de sus vidas. Dios los guarda.